estas cosas. No, esto hay que hablar contra esto, porque esto, como hemos visto, afecta a la comunión, estropea el compañerismo. Bueno, le trae mal criterio, mala fama a una iglesia contenciosa. Generalmente sale también su criterio a la vida social y no está bien. Entonces vamos a terminar hoy y quiero hoy dedicar esta parte final a lo que he llamado la pastoral sobre las contiendas. En materia teológica o en cuestiones de administración de iglesia, se llama la pastoral la función que ejercemos los pastores. La pastoral tiene que ver con atender un rebaño, con la consejería, con la orientación, con la amonestación inclusive, y todo aquello. La Biblia autoriza ese trabajo y dice que somos puestos para perfeccionar a los santos. Entonces, estas enseñanzas van enfocadas a evitar este tipo de conductas. Y hoy vamos a abrir la escritura en Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Filipenses 1:15, leo la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, ábrala por favor y estúdiala conmigo esta tarde. Si usted tiene un liderazgo en la iglesia, si tiene una responsabilidad pastoral, con mayor razón. Pastor no es solamente estar frente a una cámara, un micrófono, de pronto tener cierta habilidad verbal y darse a conocer en la vida social. La pastoral se ejerce generalmente fuera de púlpito, en las visitas, en las consejerías de oficina. Es allí donde se da la pastoral, en dirimir conflictos internos que pueden darse, todo eso. Entonces dice la palabra en Filipenses 1:15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Amén. Aleluya. Es bueno que le oremos a Dios. Y usted va a hacer algo en esta tarde, hermano y hermana que ya está conectado y que me está oyendo allá o viendo por Betel. Ore por su pastor. Dígale al Señor que le dé mucha sabiduría a ese varón, que pueda orientarle de una manera correcta, de acuerdo a la palabra del Señor, que podamos amonestar, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, con paciencia, que es la parte humana, y doctrina, que es la parte divina. Estos dos ingredientes deben, óigame bien, conjugarse correcta y equilibradamente para que la consejería sea correcta. No es el criterio mío, es lo que dice la palabra. Oremos pues. Padre, muchas gracias por esta tarde en la cual me dispongo a avanzar y a cerrar este capítulo tan interesante, Señor amado, como es el trato de este antivalor llamado contiendas, riñas, disputas, todo aquello que afecta la vida personal, la vida anímica, la vida psicológica, la vida espiritual, la vida familiar, la vida eclesial. Gracias, Señor, por el pueblo que se conecta, y eso me muestra el interés, el deseo de ir mejorando delante de tu presencia. Gracias por estas enseñanzas que han enseñado a tantos, Padre, valga esta redundancia, y que están corrigiendo, enderezando esos rumbos equivocados, aprendiendo de tu palabra, y así, oh Dios, agradarte más y ser más eficientes, mejores hijos tuyos. Esta tarde te presento el pastorado, el liderazgo, oh Dios, sin distingo de denominación, de razón social. Señor, todo aquel hombre que ocupa un altar, aquellas mujeres que también ayudan en la consejería, que son muchas. Gracias por las esposas de pastores, por las líderes que ayudan en otras áreas, para que entre todos podamos, Señor, erradicar de fondo este flagelo llamado contiendas, y que vivamos en armonía. A paz nos llamaste, Señor, y entonces que hoy podamos aprender a enseñar, a corregir, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. La pastoral sobre las contiendas. Oigan esto. Así que ya usted oró por su pastor, entonces vamos a pedir a cada uno que tenga su Biblia abierta allí. Esta parte que acabo de leer, 3 versículos en el capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo se enteró que habían muchos que predicaban con diversas motivaciones. Mire, que siempre el motivo, la intención está detrás de la acción. Todo lo que hacemos tiene una motivación, de ahí que el pecado, por supuesto, también, y de ahí que sea tan grave delante de Dios, porque la motivación está previa, está en la mente.
está en el corazón. La acción ya es la práctica, o de lo bueno o de lo malo. De ahí que venga recompensa o castigo. Bendito sea el Señor. Incluso para la predicación, dice la verdad, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Extraño. ¿Cómo así? Incluso la predicación con motivos ajenos, por envidia y por contienda, sí. Hay quienes lo predican por eso. Y por eso usan las redes sociales, los micrófonos, las cámaras para lanzar imprecaciones y a veces hasta insultos, tristemente, por contiendas. Aquí lo dice. Pero otros de buena voluntad. Yo espero con la ayuda del Señor ser de estos últimos. Es que a esto es que Dios nos llamó. El versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, por el mismo motivo, por contienda. Predican, pero no hay detrás el deseo de edificar un pueblo para Dios, sino de pronto la simpatía personal. Y debo decirlo con dolor, pero estoy hablando a pueblo cristiano, de pronto detrás de la ofrenda, el diezmo, el aporte que esa persona puede traer a su congregación. Qué triste. Y dice que algunos lo hacen esperando o pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. No se le olvide que Filipenses, junto con las cartas pastorales, fueron escritas desde la prisión. El apóstol fue encarcelado por predicar a Cristo, pero no entró inactivo. Allí seguía escribiendo, le llevaban pergaminos, le llevaban la pluma, la tinta, y él allí escribía, lo visitaban y enviaba escritos. Fue muy activo aún desde la prisión. Alabado sea el Señor. Y aquí está diciendo todo esto. Pero hay otros que predican por amor. Alabado sea el Señor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Alabado sea el Señor. Entonces, mire usted, amado pastor y líder que me está escuchando esta tarde, y revise qué motivaciones tiene para predicar. ¿Son motivaciones económicas? ¿Ocupa usted un altar porque no supo hacer otra cosa? Piense que antes de ser pastores, algo hacíamos. Trabajábamos. Este servidor trabajaba en el campo, trabajé un poco en albañilería, pero nos ganábamos el pan diario con el sudor de nuestra frente. Entonces no pongamos el ministerio como la causa principal de nuestra manutención. El ministerio, escuchen bien, es una consecuencia, no una causa. Sí, Señor. El llamamiento de Moisés fue la consecuencia de la cautividad del pueblo de Israel en Egipto. Hubo la necesidad de liberarlos y por eso Dios llamó a Moisés. El llamamiento de Josué, hubo necesidad antes, había que establecer el pueblo en la tierra prometida, había que introducirlos allá y eso produjo el llamamiento de Josué. El mundo perdido, totalmente en tinieblas, produjo el advenimiento de Jesucristo. El ministerio de Pablo presuponía una necesidad en la iglesia, ser edificada. De manera que nuestro llamamiento obedece a una razón divina, la necesidad de las almas en vivir para Dios. Si ese enfoque se quita, si ese foco se pierde, entonces el ministerio pierde la razón de ser. Por eso, con mucho dolor, ustedes ven una cantidad de iglesias de un nombre de otro, predicando cualquier cosa, dejando a la gente andar como quieran, sin ninguna exhortación, sin ninguna amonestación, porque lo que importa no es el alma de ellos, sino su producto. Ay, qué triste. Entonces hablemos de eso. ¿Cuál es la pastoral? Primero que todo, el pastor y líder debe cuidarse de ser contencioso, o sea, peleonero, de gustarle la contienda, porque si le gusta, si la procura, entonces, imagínese, ¿con qué autoridad moral y ministerial va a enseñar? Porque esto de ministrar es bien serio, tiene que ver ciertamente con la teología y la doctrina, con alguna preparación homilética, con algunas técnicas que enseñan en los institutos y que con el ejercicio se aprenden en la práctica, pero atrás de eso tiene que haber una vida que respalde esa predicación. Oigamos lo que el apóstol escribe en 1 Timoteo 3:3, vamos allá, y precisamente a las cartas pastorales me voy a referir. 1 Timoteo 3:3 dice: adorado sea el Señor, dice, no dado al vino, el líder, es necesario, el versículo 2, es necesario que el obispo, sea el líder espiritual, sea irreprensible, o sea que no tenga de qué reprendérsele, que sea marido de una sola mujer. Esto habla de autodominio, de autocontrol. Esta cualidad habla de un hombre maduro que maneja sus emociones. Una persona que se divorcia y se recasa, que deja esta y busca aquella, evidencia una inestabilidad emocional, una ausencia de autocontrol en sus sentimientos, en sus emociones, en sus inclinaciones.
y por lo tanto carece de autoridad para enseñar dominio propio en su iglesia. Entonces debe ser marido de una sola mujer. Oigan estas virtudes o cualidades que tiene que tener un líder. Recuerde la palabra, es necesario que sea sobrio, sea una persona bien equilibrada, prudente, muy sabio, decoroso en el lenguaje, en el vestir. No queda bien un pastor por allá en un centro comercial con un pantalón cortito, con una franelilla, un polo de esos, desde jugar por allá básquetbol. Hay algunos que tienen ropa adecuada solo para el púlpito, pero por fuera, parecen un deportista más, un turista más, con las gafas aquí arriba, ¿sí? Y ay, hermanos, deja que desear un pastor así, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, que tenga la capacidad de transmitir lo que sabe. No dado al vino. Oigan esto, no y no y no. Si usted quiere subraya ya los no, que son varios. No, dado al vino. Ay, aquí viene nuestro tema. No pendenciero. No. Que le guste pleitos. No codicioso. 3, no. De ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. 4 nos hay en este versículo. No puede ser así. Para poder ejercer la pastoral con sabiduría, la persona tiene que ser absolutamente neutral. Cuando uno de líder no es parte de un conflicto, puede solucionarlo y ayudar a tender puentes. Cuando se ve inmerso en él, entonces carece la autoridad porque se inclina. Por eso es que en jurisprudencia, en las audiencias judiciales, los jueces preguntan qué vínculo tiene el testigo con las personas allí acusadas o defendidas. Si hay allí un vínculo, no lo aceptan, un vínculo familiar o genético, porque obviamente aquello inclina, porque entonces está desautorizada la persona. Por eso algunos en el ámbito político se declaran impedidos para participar en alguna audiencia por esa misma causa. Aquí, si el líder está inmerso en el problema, ¿cómo lo va a solucionar si él es parte de él? Se necesita un tercero que intervenga. Entonces, cuando el líder se mantiene dentro de estos parámetros éticos, morales, espirituales, tiene todas las facultades para ayudar a solucionar un conflicto, una contienda, una disputa, un enfrentamiento, una riña, etcétera. Alabado sea el Señor. Entonces, debe estar, no tenerla. Segunda de Timoteo 2:24. Estamos en las cartas pastorales hoy. Gloria al Señor. 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, búsquelo. Segunda de Timoteo 2:24. Tal vez usted me diga ya, pastor Henao está predicando esto y mi pastor es así. Ore por él. Y si usted ve que su conducta no cambia, ore al Señor. A los pastores no se les debe tener miedo. Al pastor se le tiene respeto, aprecio, consideración, incluso sujeción, pero no miedo. El miedo no son el ingrediente ni debe ser que regule nuestras relaciones. Porque el miedo, el día que se pierde el respeto. Igual ustedes, esposas, a sus maridos. La Biblia dice que usted no debe temer ninguna amenaza. O sea, no ame a ese hombre por miedo, no lo respete por miedo, sino por amor. Igual la relación, los vínculos entre cristiano y oveja y pastor es esa, el aprecio. ¿Y por qué no decirle? Como le dijo Aquila y Priscila a este elocuente predicador llamado Apolos. Los llevaron a casa. Los oyeron predicar con qué vehemencia, con qué inspiración, con qué autoridad ministerial y bíblica, porque era poderoso en las Escrituras. Lo oyeron equivocado. Estaba hablando del bautismo de Juan todavía. Se los llevaron a casa y les pusieron el camino de Dios más exactamente. Y Apolos, con todo y su elocuencia, por Aquila y Priscila, amonestado, no se enfureció ni actuó de una manera incoherente. Este hombre se sometió y dice que después de eso fue de gran utilidad para los cristianos porque refutaba de una manera pública a los judíos, demostrando por la Escritura que Jesús era el Cristo. Pastor, si algún creyente en un momento dado le hace una observación pequeña, no se moleste. No, él está ayudando, adorado sea el Señor. No crea que por ocupar un altar usted es inequívoco. No, usted se puede equivocar. Gloria al Señor. Y yo agradezco a los que lo hacen. El domingo yo hice aquí una declaración en este altar en la dominical y en la tarde leí en el WhatsApp una observación que me hizo un hermano. Me dijo, aquella frase de Dios ha muerto no es de este ateo Voltaire, es de otro. Y me dio su nombre. Y ay, qué bueno, gracias a esa persona. Si me está oyendo esta tarde, Dios lo bendiga porque uno no es inequívoco.
Se equivocó Moisés, se equivocó Noé, se equivocó David, se equivocó, hasta el mismo Pablo se equivocó. Entonces no somos inequívocos. No queda que el hecho de ser llamado lo pone a usted en un pedestal donde no, usted se puede equivocar. Alabado sea el Señor. El único que no se equivocó fue nuestro amado Salvador Jesucristo, porque es y era Dios. Entonces, pastor, cuídese mucho de ser parte de la contienda. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Se lo leo otra vez, 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mire que a las dos cartas el apóstol Pablo incluye este énfasis. No puede ser contencioso. Un pastor que tiene mala fama en la comunidad porque es antipático, es amargado, es incómodo socialmente. No, usted es una persona apreciada en el entorno social donde desarrolla su ministerio. Incluso vienen personas inconversas a pedir su consejería. Déla, siéntese con ellos. Oriéntelos, ore por ellos, ístelos a aceptar a Cristo, etc. Esa es la primera, la pastoral. La segunda es evadir los temas contenciosos. Uno de pastor es confrontado a menudo con temas que tienen que ver con la teología, con la apologética, con todo esto. Uno, en el ejercicio pastoral, usted conoce la doctrina porque si no la conoce, no sea pastor. Dijo Charles Spurgeon. En esto sí espero acertar. Aquel gran predicador inglés del siglo antepasado, la boca de oro lo llamaron, del siglo XIX. Otros le pusieron un calificativo, lo llamaron el príncipe de los predicadores. Le decía a los pastores, si no sois teólogos, no servís para nada como pastores. Tenemos que conocer la palabra, y ese ejercicio de conocer la palabra nos permite discernir cuando se nos quiere plantear una contienda. Oigamos lo que el apóstol dice al respecto, Romanos 13:13, que no andemos en contiendas y envidias, ya lo leímos en otra ocasión. Filipenses 2:14, vamos allá para que oigamos también esta observación. Gloria al Señor. 2:14 de Filipenses. Aleluya. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Óigalo, todo lo que usted haga sin murmuraciones y contiendas, no lo haga. Evítelas. Ayer les dije algunas pautas para ello y hoy se las digo. En el capítulo 2, versículo 3, un poquito atrás, en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por esta causa, motivado por la contienda o por la vanagloria. Y lo hemos considerado ese texto una vez más. Entonces, evadir las contenciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí está ese llamado de atención para que no caigamos en ello. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 2:23. Creo que ya lo leímos, pero se lo voy a repetir. Segunda de Timoteo. Alabado sea el Señor. A ver si lo encuentro, por supuesto que sí. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Evítelas. Las cuestiones necias e insensatas. Tiempo perdido. Sí. Alguien escribió un libro que vi por ahí en una librería secular que dice: tanta tinta tonta. Me llamó la atención el título. Tanta tinta tonta. O sea, mucho escrito sin ningún contenido. Alabado sea el Señor. No caigamos en eso. Nosotros los pastores tenemos demasiado que hacer. Hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que cerrarnos con Dios. Hay que estar en lo que hay que estar, que en la oración, en el ministerio de la palabra, en la consejería. Para uno perder tiempo, no lo haga en el nombre del Señor. Tito 3:9 añade también. Miren Tito 3:9. A otro varón, a Timoteo, 2 cartas, a Tito 1. Y el versículo 9 dice: pero evitar es eludir, esquivar. Evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas, o contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. De una discusión lo único que se saca es una molestia, una incomodidad. A veces queda, después de una discusión y un altercado, de una contienda, queda una enemistad. Evitémoslas, se lo digo. Cuando alguien le quiera plantear ello y le hagan preguntas capciosas, utilice esta anécdota que una vez les narré de un creyente mexicano. Lo vi en YouTube, no sé, de esos tantos que hay por ahí. Está él sentado en su sala leyendo la Biblia y de pronto se oye que tocan su puerta y se oyen los golpecitos. Él, sin incorporarse, levanta su cabeza y pregunta, porque está cerca de la puerta: ¿quién toca mi puerta
en su acento típico. Y ella le responde nosotros. Y él responde desde adentro sin abrir la puerta. ¿Y quiénes son ustedes? Pues los testigos de Jehová. ¿Y cuántos son los testigos de Jehová? Queremos platicar, le dicen desde afuera, con la oreja pegada a la puerta. Y él desde adentro le dice, ¿cuántos son ustedes? Pues mire que somos meros 3, le dicen de afuera, mexicanos también ellos. Y él le dice, pues platiquen entre ustedes, amén. Y no más. Me llamó la atención y parece jocoso, pero eso denota madurez en este hombre. Leyendo la palabra, dijo, ¿entro en una discusión estéril aquí? No, no lo voy a hacer. Aleluya. Que le sirva de pauta para que usted no entre en eso que llama aquí el apóstol genealogías interminables, contenciones. Entonces, pastor líder que me está oyendo allá, evada las cuestiones así. Oiga, prevenga a los creyentes contra este tipo de prácticas. Además de ponerla en práctica personal, usted tiene autoridad moral, ministerial y espiritual, doctrinal también, para enseñar a los creyentes. Veamos esta parte, 1 Corintios 1:10. Gloria al nombre del Señor. Me llama la atención lo que el apóstol le dice a estos hermanos corintios. Vamos allá, 1 Corintios 1:10. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra de la manera que sigue. Óiganlo. Dice, os ruego pues, hermanos, oigan, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Os ruego que no haya entre vosotros divisiones, o sea, contiendas, altercados. Sí, confrontación. Hermanos, por favor, no hagan eso. Oren a Dios que haya entre ustedes una unidad, una armonía, una cohesión doctrinal, conceptual, con relación a la palabra. Uno puede opinar de diversa manera con relación a otras cosas, pero en lo que tiene que ver con teología, debe haber, óigame bien, una sola cosa, un solo criterio. Es cierto que hay muchas vertientes teológicas e interpretaciones, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Así que el apóstol le dice a los corintios, por favor, entre ustedes eviten las contiendas, las divisiones, los altercados allá, y va bien que haya un solo sentir entre ustedes, para mantener la armonía, la coherencia, para que haya paz en una iglesia. Bendito el nombre del Señor. Personas que de pronto discrepan y a veces hasta se levantan en un banco y piden la palabra, interpelan. Sea bendito sea el Señor. Al predicador, ay, qué triste así una iglesia donde ella se desorden. No debe haberlo, según 1 Corintios 1:10, 2 Corintios 12:20. Vamos allá y verá que aquí hay una amonestación. Creo que estos días la hemos leído. Hoy la voy a considerar otra vez con ustedes, porque en 12:20 de la segunda a los Corintios, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. ¿Cómo quería Pablo hallarlos? En armonía, como les había dicho en la primera carta. Pero después que escribe la segunda, que entre una y otra pasan un promedio, dicen los escritores, de unos 15 años. Y en ese tiempo esta iglesia no había madurado plenamente, porque hay iglesias que tardan muchísimo en madurar. En las epístolas tenemos ejemplo. Efesios, Filipenses, por ejemplo, son iglesias muy sólidas, muy estructuradas, muy maduras, muy espirituales. Mientras que Gálatas eran más bien carnales, se hacen acreedores a amonestaciones muy severas del apóstol, y Corinto también. Allí había pues contenciones, y el apóstol les dice en la segunda carta, 15 años después de haber escrito la primera, porque me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, como desear, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, vamos a tener una confrontación, va a haber un antagonismo. Ustedes esperan un hombre pacífico, lleno de amor, de misericordia, de dulzura, pero vuestra conducta no amerita eso. Y Pablo fue muy claro. A estos corintios les dice, unos años antes le dice, ustedes hacen un desorden en la Santa Cena. Uno lleva una comida, otro lleva otra, algunos llevan un recipiente con vino y hasta se embriagan. ¿Esperan ustedes que yo les elogie eso? Avergonzando a los que no tienen nada, porque una iglesia está en todos los estratos socioeconómicos. El que podía llevar una cena, porque no era la que hoy distribuimos pequeña, pan y vino recién preparado, jugo de la vid recién exprimida, y con eso participamos de la cena, del pan sin levadura preparado por manos santas de mujeres temerosas de Dios de la iglesia.
No, ayer era un ágape, y ágape era una comida, y muchos llevaban tremenda comida, y entonces avergonzaban a los pobres que no tenían económicamente la posibilidad de hacerlo. Y Pablo dice que yo los elogie, que los diga a ustedes que está haciendo bien, olvídense, en esto no os alabo. ¡Qué verdad! A la iglesia hay que hablarle con amor, con franqueza, ciertamente, no con irrespeto, pero sí como debe ser. Y el apóstol le dice, ustedes se van a llevar una sorpresa, porque al yo no encontrarlos como yo quiero, entonces ustedes tampoco me van a hallar a mí después de esta larga visita, de esta ausencia tan prolongada. Yo no voy a llegar allí a elogiarlos. Ustedes van a encontrar un hombre que los va a exhortar, porque ya óiganme bien, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Ay, Padre Celestial, dice que yo oiga todo esto y que llegue a decir, aleluya, hermanito, gloria a Dios, aquí está el Señor, aquí está su presencia y su gloria, todos están a ver. No, hermano, hay momentos, pastor, líder, en que uno tiene que exhortar la iglesia. Cuando un mal empieza a meterse, cuando una pandemia o epidemia empieza a afectar la congregación, hay que alistar la medicina y la vacuna, amén, e inyectar. Algunos necesitan una intramuscular profunda, una dosis mayor. Otros con una pequeña dosis tienen. Gracias al Señor por ellos. Entonces, la pastoral es, óigame bien, prevenir a los creyentes contra esta práctica. Alabanzas al nombre del Señor. Ahí está 2 de Corintios 12:20, 2 de Timoteo 2:14. Volvamos a Timoteo, gloria a su nombre, aleluya, nuestro Dios. 2:14 de 2 de Timoteo. Alabanzas al Señor. Recuérdales. ¿A quiénes? A los que tú diriges. A Timoteo lo dejaron en una iglesia para que corrigiera lo deficiente. Y Pablo dice, hay deficiencias en esa iglesia. Por favor, vaya y las corrige. A eso. A Tito le dijo, allá en Creta hay una iglesia y tiene una reputación muy pésima. Los llaman malas bestias, glotones. Por favor, enséñelos. A los que tienen intención y enseñan diferente doctrina, exhórtelos. A los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos para que los demás teman. No crean que esto de pastorear es solo amarrarse una corbata y a su nombre gloria. No, en las iglesias el enemigo pretende destruirlas y lo ha logrado en muchos casos. El Señor los reprenda. Y es donde el pastor tiene que estar como el atalaya, con su trompeta percibido para tocar en el momento que hay que tocar la trompeta, la bocina, y llamar la atención, porque el peligro es eminente. Porque si entra el enemigo y hace daño, ay, hermanos, por eso Proverbios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y vela con cuidado por tus rebaños. Oiga lo que Timoteo tenía que recordarle a sus creyentes, a sus feligreses. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escuchen esto. Dígales que no se enfrasquen en esas discusiones estériles. Usted no lo hace como líder, que tampoco ellos lo hagan. No pierdan el tiempo. Sea bendito el nombre de Jesús. Ay, hermanos, si pusiéramos por obra lo que la palabra dice, mire, nuestras iglesias, usted y yo seríamos mucho mejor de lo que somos. Esto no es para leerlo así someramente, es para profundizar allí, y entonces está exhortando esto. Tito 3:2. Oiga que a Tito también, a este líder cristiano, se le dice de la manera que sigue. Dice otra vez, mire que a Timoteo se le dice, recuérdale a esa gente. Y a Tito se le dice exactamente la misma palabra en el versículo 1. Oigan, recuérdales, ya lo sabían. A usted se le recuerda lo que usted ya sabe. Y esta tarde y noche allá en Europa, y a todos los que están conectados ahora, que son una cantidad, Dios los bendiga. Ya estamos llegando a los 1000 conectados en estas dos plataformas. Un abrazo para todos. Alabanzas al Señor. Esto que estoy enseñando posiblemente usted ya lo sabe. Se lo estoy recordando esta tarde. Si no lo sabía, asimílelo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oigan más. Versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, problemáticos, belicosos, contenciosos, que no sean pendencieros ellos, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Es que le dijo, usted no puse allí nada más para que disfrute de una bendición económica, de un salario, que los pastores, justo es que Dios en su misericordia nos provee el pan de cada día para nosotros y nuestros hijos, nuestra familia, ¿sí? Pero eso tiene un precio y es cuidar el rebaño del Señor. Una iglesia no es mía, ni es suya, pastor que me oye, la iglesia es de Jesucristo. Él fue el que murió por ella y derramó su sangre preciosa. Aleluya. Entonces hay que corregir. Y hay que hacerlo con paciencia y doctrina. Entonces usted debe prevenir al creyente contra estas prácticas. Oigan bien, corregir este flagelo de una manera clara, si ya la encuentra. Vamos a suponer que esta prevención, estas dos vacunas, la preventiva, por eso se llama vacuna, porque va antes del mal. Ahora están en esas disputas los laboratorios y las farmacéuticas del mundo para ver qué vacuna es más eficaz. Y hay muchísimo comentario y especulación al respecto. Pero en la parte ministerial, esta enseñanza sirve como vacuna para muchos. Pero si ya le dio el mal, ya la vacuna no obra allí. Ya hay que aplicar el antibiótico, que es más doloroso para curar el mal. Y oigan esto, hermanos míos, en una iglesia corintia se metió esto, 1 Corintios 11:12, alabados al Señor, y ya aquí Pablo tuvo que corregirse, lo estaba mencionando ahora, pero ahora quiero que lo lean conmigo. 1 Corintios 11:12, gloria al nombre del Señor. Oigan esto, dice, gloria al nombre del Señor, déjeme ver bien esta cita. Sí, Señor, 1 Corintios 11, 12 y 13. Dice, pero porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, óigame bien, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. O sea, no vamos a caer en esto a discutir demasiado este tema. Bendito el nombre del Señor. Y ahí está también lo que el apóstol dice. Mire el versículo, capítulo 11, el versículo 17. Voy adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, escuche. Esto ya cambia de tema y va con otro tema del apóstol. No os alabo, o sea, yo no lo voy a elogiar aquí, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigan la información que a Pablo le ha llegado. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y lo correcto es que Pablo dijera, tranquilos, yo sé que no es así. Ustedes son espirituales, santos, eso es un chisme, es un comentario, un rumor. Pero él dice, en parte lo creo, porque los conocía. El apóstol duró 1 año y medio en Corinto, sirviendo al Señor allí, y ese 1 año y medio de interacción le permitió conocer el perfil de muchos de allí. Él dice, allí hay gente contenciosa todavía, allí quedan residuos todavía, y denle con la exhortación para irlos puliendo para la gloria del Señor, perfeccionándolos, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, altercados, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la iglesia, la cena del Señor, así no se participa, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Aquí ya el tono está en reclamo, en exhortación. ¿O menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice el versículo 22. En esto no os alabo. Aquí no hay prevención. Aquí lo que está haciéndose es una exhortación con alguna severidad. Sí, Señor. Hay momentos en que toca actuar de esta forma y bíblicamente está la autorización para ello. Gloria al Señor. Mire, la pastoral es un servicio al Señor tan hermoso, administrarle su obra, porque uno aprende. No mire el ministerio como la enseñanza, mírela como el aprendizaje también. Un pastor me hacía una entrevista por estas redes y me preguntaba, ¿por qué Dios me ha bendecido y me ha ido bien? Yo bendigo al Señor por eso. Deme el secreto. Yo le dije, llegar siempre a toda posición o responsabilidad con una actitud de aprendizaje. Cuando llegamos a pastorear una iglesia, no llegue a enseñar y a corregir, llegue analizándolos, observándolos. ¿Qué pastorado tenían antes? ¿Cómo era el pastor y su familia pastoral anterior?
todo eso, cómo era su estilo, su perfil, y trate de parecerse a él en lo positivo. Todo lo bueno que ese pastor anterior tenía, trate de imitarlo. Y por supuesto, si oye algún comentario negativo, sencillamente óbvielo, no lo imite en esa parte. No trate de presentarse como mejor que el anterior. Y de esta manera se va ganando el afecto de ellos y va aprendiendo. Y de esa forma no tiene que estar pidiendo traslado de una iglesia, buscando dónde sentar la planta de su pie. Hay pastores que andan así, porque quieren imponer su estilo, su forma. Y uno puede equivocarse. Entonces, llegue, observe, analice y verá que aprende. Bendito el nombre del Señor. Allí está esta corrección que el apóstol Pablo les hace. En el capítulo 1, versículo, óigalo bien. Venga, me ubico. Primera de Corintios 1, 11. Gloria al Señor. Vamos un poquito atrás y sigue Pablo con los corintios. Y yo estoy demorado aquí porque es que es una iglesia que tristemente nos sirve como ejemplo para evitar. 1:11 de Primera de Corintios. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Él no estaba presente, por supuesto, cuando escribió la carta. No hubiera necesitado escribirla de haber estado allí. Dice, oigo, una familia de los de Cloé me informan que allá en la iglesia hay muchas contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, de Apolos, yo de Cefas y otros de Cristo. Habían 4 grupos allí. Entonces había divisiones y había antagonismos. A uno le gustaba oír a X predicador, al otro, porque hay personas que les gusta el estilo eufórico, el ademán, etcétera, pero no auscultan la persona dentro. Detrás de un elocuente predicador puede haber de pronto un esposo agresivo. Sí, señor, que los hay. Sí, señor. Un padre irresponsable. Incluso, lo que es peor, hasta un adúltero. Hay quienes se descollan en la oratoria, pero tienen una moral cuestionada. Qué triste. Aquí no era ese asunto, era una rivalidad que había entre muchos porque cada uno tenía su predicador. Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Mire, aquí está la exhortación. Hay que prevenir al pueblo, hay que corregir este mal, y él lo está corrigiendo. Más adelantito, en el capítulo 3, versículo 3, me quedan todavía unos minutos, dice, porque aún sois carnales, hablando de los mismos corintios, pues habiendo entre vosotros estos celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren la corrección. Pastor, líder que me está oyendo allá, no tema en exhortar al pueblo con Biblia abierta, con textos, no en la carne. Oye la anécdota de un pastor ya entrado en años, pero él quería predicar y le gustaba hacerlo. Era soltero. Entró a la predicación, le dieron un anexo que llaman en Perú un campo blanco, llamamos aquí en Colombia, y entonces empezó a predicar y tenía un grupito de unas 10 personas y allí, y entre ellas había una jovencita que le cayó bien a este abuelo y él le propuso matrimonio recién llegado, evidencia de su inmadurez. Un pastor bíblico no hace eso, no lo hace. Bien ha gustado la palabra, observa primero, analiza. Recién llega ella con novia, eso envía un mensaje equivocado. Empezó a ser posesivo, celoso, amargoso con ella, y apenas como a los 8 días de haberle dicho que oraran, y ella, pues como era el pastor, lo vio con cierta simpatía, porque hay quienes ven el ministerio y no el ministro. Jovencita que me oye, si usted es objeto de un galanteo, de una propuesta sentimental de algún joven líder de una iglesia, no se apresure a decir que si no, mire su ministerio, su ademanes en el púlpito, su elocuencia, su vestimenta, su buena corbata, todo aquello. Trate de mirar su carácter adentro, más allá, antes de decirle que sí. Y aquella lo descubrió que era así y le dijo, no oremos más, yo he determinado no casarme con usted. Y él amenazó. Le dijo, si usted me dijo hace 8 días que se casaría conmigo, y me prometió, dice, sí, pero ya he visto que no es usted la persona indicada. Además hay mucha diferencia cronológica de edad. No, pastor, yo no sigo. Dice, si no sigue usted, si no sigue usted conmigo, usted, aquí dice, y le leyó Eclesiastés, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Y si no cumplo, ¿qué pasa? Se queda para la gran tribulación.
Ella le preguntó, ¿eso qué es? Como era nueva de la iglesia, le dijo 7 años de angustia, de juicio sobre la tierra. Ella le preguntó, ¿cuántos años? 7, le dijo. Ella le dijo, tomo eso. Va para esa. Prefiero esos 7 años de tribulación y no todo un resto de vida matrimonial con usted. Anécdotas que se dan por líderes inmaduros, muy acelerados. Entonces el apóstol aquí está corrigiendo a estos corintios. Usted hágalo. Oiga, y recuérdele, bendito el nombre del Señor, esas personas, y usted revise sus motivaciones antes. Lo dije iniciando esta transmisión y estoy cerrando con ella. La última pastoral que debemos hacer nosotros es recordarle a los creyentes que el guardarnos sin contención, sin peleas, sin riñas, tiene una bendición, trae un bienestar. Así usted parezca como tonto que no reclama derechos, como una mujer que todo se la aplican y usted no hace nada, tranquila, Dios le reivindica espiritualmente. La sensación de paz que usted se va a descansar el día que le provocaron, pero usted no respondió. Piense en el corazón del otro. Alabanzas al nombre del Señor. Nos contaron una experiencia también de otro pastor que un día trató la iglesia, vinieron poquitos y dijo, mire, los 4 gatos que vinieron hoy. Y dice que el pueblo agachó la cabeza, se sintió avergonzado. Y el hombre se fue para casa, pero con la conciencia bastante intranquila. Se arrodilló antes de dormir y no podía conciliar el sueño. Después se incorporó, oraba y dice que la voz le adentro le oía. Ve y pídele perdón a mis hermanos, a mis hijos, casa por casa. Los trataste de gatos y yo no vine a morir por los gatos, vine a morir por seres humanos. Me los irrespetaste, se fueron heridos. Y a esa hora él se incorporó, se levantó, sacó su vehículo y empezó a recorrer las casas de aquellos hermanos, tocando la puerta a medianoche, pidiéndoles perdón sinceramente por haberlos irrespetado. Bendito sea el Señor. Eso se llama la pastoral. Recuérdeles esto, 1 Samuel 22:44. Vamos al primer texto en la parte final de la enseñanza. 1 Samuel 22:44. Alabado sea el nombre del Señor. Miren ustedes la promesa divina que está por aquí. Gloria al nombre del Señor. No es 2 de Samuel, corrijo. Gloria al Señor. Vive Cristo, alabe al Señor. Mientras vamos terminando, aquí está, gloria a Dios. Déjenme buscar esa cita, porque es muy importante. Me has librado de las contiendas del pueblo. Oigan como este cántico de David, esta liberación de David, pues le estimula. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblos que yo no conocía me servirán. Él está dándole gracias a Dios. Me guardaste de las contiendas, Señor, gracias, porque ahora me das la autoridad. Mire que el tanto huir a David de Saúl le permitió pues tener la autoridad moral que esto conlleva en el trono. Una mujer llamada Abigail le dijo que cuando llegue al trono no llega ya con las manos manchadas por haber actuado de una manera incorrecta. Por favor, guárdese. Y usted no sabe, joven que me oye, qué plan tenga Dios con usted, hasta dónde le pueda llevar a Él en su gracia. Si usted se guarda de todo esto, Dios le bendice y no se vuelva contencioso. Más bien, si está ya iniciándose, corríjase y va a ver los frutos. Salmo 18:43. Aleluya. Estamos concluyendo. Voy a usar unos minutos finales para decirles algo adicional, pero por ahora vamos al Salmo 18:43. Alabanzas al Señor. Vea, aquí está el capítulo 18 y el verso 43 narra de la manera siguiente. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo. El mismo texto que citó en Samuel, aquí lo está citando en los Salmos, el mismo escritor. Me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Es la misma frase porque es el mismo escritor y la misma experiencia. Entonces hay promesas maravillosas. 31:20, un poquito más adelante en los Salmos. Vaya conmigo hasta el capítulo 31 y en el versículo 20, oigan, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, o sea, de contiendas. Qué promesas tan lindas, las hay. Los que evitamos las contiendas tenemos adentro una sensación de tranquilidad y luego poder dormir tranquilo, porque ese día usted no ofendió a nadie, esa semana no lo hizo. Qué bendición. Por último, mis hermanos, tomen nota, no alcanzo a comentar esto, pero quiero que ustedes
Tomen nota de estos ejemplos tristes de contenciosos. Se los voy a dejar de tarea en este fin de semana para que lo recuerde. Ejemplos negativos de contenciosos. Amén. Y apenas en estos minutos me alcanzan para mencionárselos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hay más, pero anote 9. Los pastores de Abraham y los de Lot. Génesis 13, 7 y 8. Ejemplos negativos, o sea que no son para imitar. Los pastores de Abraham y Lot. Génesis 13, 7 y 8. Labán y Jacob. Familiares, suegro y yerno respectivamente. Yerno y suegro. Entraron en disputas y contiendas. Génesis 31, 36. No se debe hacer así. Cuando digo ejemplo negativo es diciéndole no lo imite, no lo haga. 2 hebreos que contendían cuando Moisés se acercó para corregirlos. Por favor, ustedes son hermanos. ¿Cómo se van a ustedes a enfrancar en una contienda, en esa riña? Uno de ellos le dijo, me quiere matar, quiere matarnos como ayer al egipcio. Ese fue el Génesis, el origen de aquella huida que Moisés tuvo que hacer hacia las tierras allá de Madián. Gloria al Señor. Hay más. Entonces, eso está en Génesis 2:13. Perdón, Génesis no. Éxodo 2:13. Éxodo. El hijo de Selomit, la mujer israelita, creo que lo consideramos aquí, una de estas lecciones anteriores, está en Levítico 24:10. Es un personaje bastante como ignorado allí, pero tiene una lección negativa que enseñarnos. Fue la blasfemia que pronunció en un momento de contienda. Levítico 24:10. Pero tengo también aquí otro ejemplo. Los israelitas en el desierto. Sí que hubo contienda entre ellos. Es más, hasta con Moisés contendieron. Sí, señor, entraron en disputas con Moisés, solo que él no se dejó llevar de ellas. Aunque hubo un momento en que fue tan intensa en la crítica y todo aquello, que Moisés perdió temporalmente el control. Y en vez de hablarle a la roca como Dios le había dicho, estaba airado y la golpeó con la vara. En los Salmos dice que a Moisés le fue mal, porque ese pueblo lo hizo airar. Mire usted, no se deje provocar, no, porque le puede ir mal como a Moisés. ¿Y qué disciplina le puso Dios? Santo es el Dios del cielo. Eso está en Deuteronomio 1:12, en Oseas 4:4, también hay un texto por allá que habla de ello. Deuteronomio 1:12, Oseas 4:4, Judá e Israel, del mismo tronco, de la misma raíz, y ahora usted los encuentra aquí, contendiendo Judá e Israel, glorificado el nombre del Señor. Entonces tenemos en 2 de Samuel 19:41 al 43, allá hay una pelea entre esas dos tribus, muy intensa por cierto. Ese es otro ejemplo negativo. Y vamos al Nuevo Testamento. Los discípulos de Jesús, ¿sabía que entre esos 12 hubo disputas? ¿Cuál de todos sería el mayor? ¿Quién iba a llevar el liderazgo entre ellos? Y discutían, tuvieron álgidas conversaciones. Jesús tuvo que ubicarlos y enseñarlos. Entonces, eso está en Lucas 22:24, por allá, y en Mateo capítulo 20, por allá usted encuentra los discípulos de Jesús contendiendo. ¿Y qué me dice de la disputa que hubo entre Pablo y Bernabé? Estoy citando ejemplos que están ahí en la Biblia. Pablo y Bernabé se enfrascaron también en una discusión no pequeña y no pudieron acordar. Eso está en Hechos 15:39. Fue tan álgida la discusión que no se fueron, por supuesto, a los golpes, pero no pudieron concertar aquello. ¿Y cuál era el motivo? La conducción de Bernabé, perdón, de Juan Marcos. Y discutieron los dos, Bernabé y Pablo, y no se pusieron de acuerdo, pero optaron por irse cada uno por su lado. Pero con el andar de los años vino la conciliación y vino el arreglo. Alabado sea el Señor. Entonces, por último, estos cristianos corintios que les he mencionado. Y la última cita que sí quiero que vean es 1 de Corintios 6:6. Alabado sea el Señor. Y allí vamos a cerrar esta enseñanza sobre las contiendas. Espero que la sigan consultando. Ahí queda colgada en YouTube, en estas redes sociales, y ahí las dejamos para muchas personas que desean pues seguir edificándose con ellas. 1 de Corintios 6:6. Aleluya. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que el ejemplo negativo de la iglesia corinta nos debe servir para evitar actuar de esa manera.
Hermanos, hermanas, amigos que están conectados esta tarde, que nos siguen por tantos medios, ¿por qué no le pide al Señor misericordia? Él la tiene. Él nos da la gracia para superar esta y todas las demás debilidades humanas, para vivir una vida santa, recta, una vida de paz, de armonía, de sosiego, de tranquilidad. En la casa hay que reír, hay que dialogar, hay que evitar estas circunstancias que alteran el orden familiar. Por eso vamos a orar esta tarde por la vida personal, la vida laboral, la vida ministerial. Aleluya. Padre y Dios eterno, muchas gracias por esta tu santa palabra, la cual nos ha ocupado toda esta semana, y por este tema en el cual nos hemos dedicado, Señor, a hablar de él. Yo sé que tú me has inclinado a esta enseñanza porque hay una necesidad que suplir en tu pueblo, independiente del concilio, de la razón social que tenga una iglesia, del nombre o título que tenga en su fachada, en su frente. Allí hay seres humanos, oh Dios, sujetos a debilidades, a circunstancias, Señor, de esta naturaleza humana que aún se resiste a obedecer, a rendirse totalmente. Hoy te pido que lo hagas, que las vidas que luchan con este carácter, ese temperamento agresivo, álgido, insoportable, puedan entender que tú los puedes ayudar, que tu Espíritu Santo trabaja allí, que eso en lo personal se refleje allí en casa, en las pequeñas relaciones, Señor, de familia, haya paz, haya armonía, como esposos, como padres, como madres, como esposas, como hermanos, Señor, y que luego trascienda también a la iglesia, donde tú nos has llamado a vivir en armonía, en tranquilidad y en sosiego. Y allí, Señor, en el trabajo, donde tenemos que tener relaciones sociales, interactuar con otros, personas que no te conocen, que donde quiera nos permita desarrollar nuestra actividad diaria, allí tu bendición, el ejemplo, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, dijiste en tu palabra. Por favor, te pido por esos hogares en contiendas, por esas circunstancias afectadas, por esas iglesias donde no puede haber una coherencia, una armonía, uno pleitea con el otro y hay pastores que se inclinan, Señor, a un bando, el que los favorece, y entonces usan el púlpito para herir el otro bando que no está de acuerdo con ellos. Que tengamos sabiduría y que podamos, Señor, sacar adelante la tarea con tu ayuda, mi Padre. Muchas gracias, Señor, porque sé que lo harás y bendecirás tu pueblo. Te presento ahora tantas peticiones